como pueblo, cómo vamos a dar el culto a nuestro Dios. El autor de la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, va a decir que Jesús es el verdadero sumo sacerdote que penetra en el santuario del cielo llevando su sangre para presentarla a Dios. Jesús sana a un leproso y le dice, ahora ve y preséntate ante el sacerdote y haz toda la purificación como manda la ley. Queridos hermanos, les doy la bienvenida. Tenemos hoy la sesión número 14 del curso La Historia de la Salvación. Gracias a la plataforma de Magdala que nos da esta oportunidad, gracias al Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday que nos permite utilizar este material tan valioso. Y gracias sobre todo al Espíritu Santo que nos ha congregado como familia para seguir conociendo más y más la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Pues seguimos en la etapa 3 de la historia de la salvación. Nada más para que recordemos, la primera etapa se llama Orígenes del hombre y del cosmos o prehistoria y va más o menos del año 2 millones de años antes de Cristo hasta el 1850 antes de Cristo. Todo eso es siguiendo la cronología de la Biblia de Jerusalén. Hasta atrás, los que la tengan, hasta atrás tiene una sinopsis cronológica y ahí pueden ver de dónde estamos tomando las fechas. La segunda etapa que vimos es la etapa de los patriarcas. Cuando leamos los padres, los patriarcas, siempre se van a referir a Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora estamos en la etapa número 3, que se llama Era de Moisés y los acontecimientos del Sinaí. Ya vimos el nacimiento de Moisés, su vocación, su juventud, cómo Dios le da su misión, cómo Dios interviene para salvar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Importantísimas dos cosas que vimos, la revelación del nombre divino. Yo soy el que soy. Vamos a leer algún día en el profeta Isaías que dice Dios, te lo dije. Si pasas por las aguas, no te hundirás. Si caminas sobre las brasas, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Todo el tiempo Dios se va a ir revelando como el Dios que está con su pueblo. Y eso es bueno para nosotros, porque yo creo que a veces crecimos como con una, bueno, por lo menos yo, con una idea un poquito infantil de que Dios era como alguien que está ahí con una varita mágica, que en ocasiones concede las cosas que uno le pide y a veces no. Y Dios nunca se presentó como el hacedor de prodigios en mi favor cuando yo se lo pida. Tampoco se presentó a sí mismo en la historia de la salvación como un Dios que nos evite sufrimientos. Al contrario, dice Pablo, Él nos amó tanto que entregó a su Hijo.
pero sí se presenta como un Dios que siempre está ahí donde esté su pueblo. Y esa presencia segura del Señor es la que nos tiene que sostener a nosotros a lo largo de nuestra propia historia de la salvación, como sostuvo al pueblo de Israel. Van a pasar muchas cosas, pero siempre guardaron esa certeza. El Señor está conmigo porque Él dijo que Él es el que es. Y luego vimos también, muy importante, a partir del capítulo 19 del Éxodo, la celebración de la alianza, cómo Dios, en su infinita misericordia, quiso procurarse un pueblo. Luego vamos a ver más adelante para qué quería ese pueblo, además de ser un pueblo santo, consagrado a Él, además de ser un pueblo sacerdotal, va a haber un motivo para la elección. Eso nos los va a descubrir después el libro del Deuteronomio. Vimos la ratificación, la celebración de la alianza y nos habíamos saltado unos capítulos que son del capítulo 25 a un poquito del 31 del Éxodo. Y quisiera retomar esto, porque esto nos va a hablar de cómo se va a construir la tienda del encuentro, ¿no? Vamos a leer muchas veces en los profetas, quizá en los evangelios, partes del templo. Por ejemplo, pienso cuando muere Jesús, que San Mateo dice que se rasgó el velo del templo. ¿Por qué era importante el velo del templo, no? Vamos a leer en los profetas que Nabucodonosor se llevó todos los utensilios del templo. ¿Cuáles eran esos utensilios? Vamos a leer que se separó un área del templo para el arca de la alianza. ¿Qué era el arca de la alianza? ¿Cómo estaba hecha? Y todo esto está en estos capítulos. Son capítulos que vienen de la escuela sacerdotal. Entonces, la forma de escribir de la escuela sacerdotal no es muy amena, no es tan narrativa como la tradición yavista que habíamos estado leyendo, no es tan narrativa, sino más bien da como datos precisos, pero sobre todo le interesa el culto, ¿no? Entonces quiero leer el capítulo 25. Vamos a ir leyendo pequeñas partes. Yahvé le habló así a Moisés: di a los israelitas que me reserven ofrendas. Acuérdense que es un pueblo que acaba de nacer. Entonces, como pueblo, ¿cómo vamos a dar el culto a nuestro Dios? ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Y con qué utensilios? ¿Y qué tipo de sacrificios le gustan? Les dice Dios: me reservaréis la ofrenda de todo el que la ofrezca de corazón. Estas son las ofrendas que reservaréis. Y les empieza a dar una serie de cosas que tenían en su época. Me voy al versículo 8. Hazme un santuario para que yo habite en medio de ellos. La vas a hacer conforme al modelo de la morada y del mobiliario que voy a mostrarte. Entonces, como que queremos ver a Moisés, que tiene una visión, vamos a decir, de el santuario del cielo, ¿no? Y Dios le va a decir: me vas a hacer mi santuario de la tierra igualito al del cielo. Y hay que tener cuidado con la lectura de estos capítulos, porque vamos a pensar, están en el desierto. Y Dios les va a decir, por ejemplo, le vas a poner, por favor, unas columnas de oro. Y uno dice: ¿y de dónde sacan oro en el desierto? ¿Y cómo lo van a trabajar en el desierto? Es complicado esto, pero espero poderlo entender y que el Espíritu Santo les conceda a ustedes entenderlo. Cuando se escribe el Éxodo, entre el año 750 y el 400 a.C., ya existe el Templo de Jerusalén. Y la descripción que Moisés, entre comillas, va a ver del santuario del cielo es como una réplica del Templo de Jerusalén. Los autores tienen en su mente el Templo de Jerusalén y así van a tratar de describir el tabernáculo. Pero si ustedes ven la lámina que le estamos enseñando, pues no tiene nada que ver con el Templo de Jerusalén. Es a la manera del Templo de Jerusalén. Entonces, ya existía el Templo de Jerusalén cuando se escribe el relato del Éxodo, y por eso, como que vamos a decir así, el Templo de Jerusalén imprime su huella en los autores, ¿no? Entonces, en el Éxodo, el autor pinta a Dios haciendo a Moisés tener una visión
de un santuario en el cielo, que ya sabemos nosotros que es el templo de Jerusalén. Sin embargo, vamos a leerlo así, como si Moisés estuviera teniendo esta visión. Y le empieza a decir Dios cómo tienen que ser los tapices, cómo tienen que ser las puertas, cómo tienen que ser las divisiones del santuario, o sea, especificaciones muy precisas. Harás un arca de madera, primero que nada. La vas a hacer de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La vas a revestir de oro puro, por dentro y por fuera. Vayan pensando cómo nuestros sagrarios están revestidos de oro. Y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Vas a fundir para ella 4 anillas de oro que vas a poner en sus 4 pies. Y le vas a construir unos varales de madera de acacio que vas a revestir de oro y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Muy bien. Versículo 17. Construirás asimismo un propiciatorio. Encima de la caja ponían una plancha. Hay una nota en la Biblia de Jerusalén que dice qué es el propiciatorio. Se las voy a leer. Es una traducción corriente de la palabra hebrea kaporet, de la raíz kafar, cubrir, pero también hacer la expiación. Aquí se presenta el kaporet o propiciatorio como distinto del arca. ¿Okay? Entonces, pones la caja del arca y encima era como una plancha de oro que se llamaba el propiciatorio. ¿Pero por qué era importante el propiciatorio? Versículo 18. Después del propiciatorio vas a hacer 2 querubines de oro macizo que van a ocupar los 2 extremos del propiciatorio. ¿Y qué es lo importante? Versículo 21. Pondrás el propiciatorio encima del arca y meterás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Son las tablas de la ley. Y lo más bonito, ahí me encontraré yo contigo, desde encima del propiciatorio, en medio de los 2 querubines que hayas colocado sobre el arca del testimonio. Y desde ahí te comunicaré todo lo que haya que ordenar para los israelitas. Muy bien. Luego le empieza a decir todo lo que tiene que poner adentro y le dice que va a poner los panes de la presencia. Tenían que poner 12 panes, uno para cada tribu de Israel, y esos los cambiaban los sacerdotes cada sábado. Luego el candelabro, vamos a leer la famosa menorá o el candelabro de oro. Fabricarás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, tanto su pie como su tallo. Sus cálices, corolas y flores formarán un cuerpo con él. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un lado y 3 del otro. Y entonces da los 7 brazos del famoso candelabro de oro. Luego en el capítulo 26 viene la morada. La morada es lo mismo que la tienda del encuentro, pero esta morada, esta palabra morada es bien importante. Cuando San Juan nos diga que el verbo se hizo carne, va a decir, y puso su morada entre nosotros. ¿En qué morada estaría pensando San Juan? Morada habla como de una, no es como que viene de visita, sino una acción permanente. Pues Dios les dice, mi morada va a tener estos cortinajes y estos toldos, le vas a hacer este armazón. Y luego en el capítulo 26, versículo 31, habla del velo. Quiero leer el velo. Háganse de cuenta que había un vestíbulo, ¿no? Y luego se entraba a la primera parte del santuario o de la tienda que se llamaba el santo. Ahí estaba la menorá, ahí estaba el altar del incienso, ahí estaba la mesa de los panes de la presencia y se veía al fondo un velo. Ese es el velo que San Mateo dice que se rasgó. ¿Y qué había detrás del velo? Ahí se guardaba el arca de la alianza. Voy a leer. Confeccionarás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino, y bordarás en él unos querubines. Lo colgarás de 4 postes de acacia revestidos de oro, provistos de ganchos de oro y de sus 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y allá, detrás del velo,
llevarás el arca del testimonio y el velo les servirá para separar el santo, la primera parte del santuario, de la segunda que se va a llamar el santo de los santos. Y luego le sigue describiendo las partes exteriores, qué tiene que haber afuera. El altar de los holocaustos, donde van a inmolar las víctimas, el atrio, el aceite para el alumbrado, los ornamentos sacerdotales, toda la descripción de cómo se tiene que vestir el sumo sacerdote en el capítulo 28. En el capítulo 29 quiero leer un poquito porque es la consagración de los primeros sacerdotes israelitas que van a venir de Aarón, el hermano de Moisés. Dice: para consagrarlos a mi sacerdocio, has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, haces el sacrificio y luego en el versículo 4 los mandas que se purifiquen, los vas a bañar con agua y después los vas a ungir. Y vienen todas las reglas de los sacerdotes en el capítulo 29, en el capítulo 30 y en el capítulo 31. Y eso es lo que habíamos dejado de leer. Bueno, pues muy bien, ahora que ya tenemos nuestra tienda, nuestro tabernáculo, en el libro del Levítico vienen todos los sacrificios que tienen que hacer los israelitas en esta nueva relación que tienen con su Dios, ¿no? Y vamos a leer un poquito de el Levítico. Primero, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, si mal no recuerdo, están todos los sacrificios. Fíjense cómo empieza y cómo se diferencia. Si ustedes quieren aprender cuál es la diferencia entre una oblación, un holocausto, un sacrificio de expiación, un sacrificio de comunión, un sacrificio de alianza, un sacrificio de acción de gracias, tienen que leer el Levítico porque aquí están descritos todos estos sacrificios, ¿no? Para nosotros, estos sacrificios ya prescribieron porque fueron dados por Dios para una época y nosotros ya no los hacemos, pero el padre Fortea tiene una frase tan bonita que dice: todos estos sacrificios para nosotros han quedado como resumidos y sintetizados en el sacrificio de Jesús. Él se convirtió para nosotros en holocausto, víctima de alianza, sacrificio de acción de gracias, sacrificio de comunión. Pero es bien interesante conocerlo porque eso enriquece nuestra noción sobre el sacrificio de Jesús. Y el padre Fortea decía: ¿y nosotros qué? ¿Qué ofrecemos como sacrificio? Y él decía: todo lo que ofrezcamos en el altar de nuestro corazón va a ser el sacrificio agradable a Dios. Entonces, en el capítulo 1 viene la diferencia, que es un holocausto, que es una oblación. Luego en el capítulo 3 el sacrificio de comunión, en el capítulo 4 el sacrificio del pecado, continúa en el capítulo 5, vuelve a retomar cómo tienen que ser los sacerdotes para hacer estos sacrificios en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y luego, en el capítulo 8, empieza la investidura de los sacerdotes, cómo se hace la ordenación de un sacerdote, reglas complementarias. Y quiero leer con ustedes el capítulo 11, porque en ese capítulo 11 aparecen todas las prescripciones sobre qué alimentos se pueden comer y cuáles no. Y aquí empiezan estas cosas que sabemos nada más de oídas, pero no las ubicamos en la Biblia donde están. Vamos a leer el capítulo 11. Dice: Yahvé le habló a Moisés y a Aarón en estos términos: transmitid esto a los israelitas. De entre todos los animales terrestres, pueden comer cualquier animal que tenga la pezuña partida, hendida en 2 mitades y que sea rumiante. Pero entre los que rumian o tienen pezuña hendida, no pueden comer camello, porque aunque rumia, no tiene partida la pezuña. Lo consideraréis impuro. Ni damán, que es una especie como de marmota, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida. Lo consideraréis impuro. Tampoco liebre, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida. La consideraréis impura. Y tampoco cerdo, aunque tiene la pezuña partida en 2 mitades, no rumia. Ahí está la prohibición
de no comer el cerdo, ¿no? Entonces vean cómo empiezan a distinguir entre animales puros y animales impuros. Y esas mismas distinciones las empiezan a hacer a partir del versículo 9 sobre los animales acuáticos. Solamente pueden comer los animales que tengan escamas. Luego en el capítulo 11, versículo 13, cuáles aves pueden comer. En el versículo 20, insectos alados, cuáles pueden comer y cuáles no. Y luego en el versículo 31, otras normas sobre los contactos de impureza. ¿Por qué? ¿Por qué cosas que sí se pueden comer y cosas que no se pueden comer? Versículo 44. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Santificaos, o sea, sepárense de los demás, sean diferentes. ¿Y cuál va a ser una manera de diferenciarse en esta etapa tan primitiva de la historia de Israel? A través de los alimentos que ellos comían. Ellos sentían que así se santificaban, se hacían diferentes, se consagraban a Dios, evitando los alimentos que quizá todos los demás pueblos comían con mucha naturalidad. Porque yo soy el Señor vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuro con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo, pues yo soy el Señor, el que os he subido de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Váyanse diferenciando, sean únicos, sean diferentes, sean consagrados para mí, porque yo soy un Dios diferente. Como que Dios dice, santificaos, es decir, que mi pueblo refleje lo que soy yo. Luego, el capítulo 12 es muy interesante, lo leímos cuando estudiamos Jesús de Nazaret sobre la purificación de la parturienta, cómo la mujer cuando daba luz a un niño tenía que ir a los 40 días a presentar un sacrificio por su purificación, y es algo que San Lucas nos cuenta en su evangelio. Luego, vean qué interesante, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 14, todo el capítulo 13 y 14 se refieren a la lepra. Se ve que en esta época era algo que les afectaba tremendamente. Es muy interesante leerlo porque también ahí notamos que no tienen los conocimientos científicos que nosotros tenemos ahora, como que lo damos por hecho, pero ellos sí veían que una persona tenía acné, decían que podía ser lepra. Entonces vamos a separarlo por un tiempecito. Si veían que una persona tenía puntitos blancos en la cabeza, también pensaban que podía ser lepra. Si veían moho en las tiendas de donde vivían, en sus tiendas de campaña, cuidado, también puede ser lepra, porque todo les daba miedo, era una enfermedad que realmente les daba mucho miedo. Entonces, en el capítulo 13 está todas las prescripciones para detectar la lepra y luego dice, en el capítulo 14, todo lo que hay que hacer para purificarse de la lepra. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana a un leproso y le dice, ahora ve y preséntate ante el sacerdote y haz toda la purificación como manda la ley? Se refiere justamente a la ley del capítulo 14. El capítulo 15 habla de lo que ellos consideraban impurezas sexuales, que estamos hablando de la menstruación de la mujer y de la polución en el caso de los varones, pero es bien bonito como dice la Biblia de Jerusalén. Fíjense, dice, los casos de impureza aquí tratados no son solamente la blenorragia, la enfermedad contagiosa, sino también el simple derrame seminal del varón y las reglas de la mujer. Porque todo lo que se refiere a la fecundidad y a la reproducción tenía para los antiguos un carácter misterioso y sagrado, ¿sí? Por eso tenían como tantos cuidados, tantas reservas. Bueno, el capítulo 16 es importante en el culto de Israel porque dice cómo es el día de la expiación, el famoso día del Yom Kippur, cómo el sacerdote tenía que lavarse, purificarse, hacer un sacrificio de expiación por sus pecados. Y ya que él quedara puro, podía ofrecer el sacrificio por el pueblo. Y este era el único día que el sumo sacerdote podía correr el velo del templo y entrar detrás del santo, de los santos. O sea, entrar a donde estaba el arca de la alianza. Entraba con la sangre de las víctimas y la derramaba sobre el arca, sobre el propiciatorio,
para pedirle a Dios perdón por los pecados, por la sangre de aquellas víctimas. El autor de la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, va a decir que Jesús es el verdadero sumo sacerdote que penetra en el santuario del cielo, llevando su sangre para presentarla a Dios, para pedir perdón por todos nuestros pecados. Es bien bonito. Bueno, a partir del capítulo 17 viene una cosa muy bonita que se llama la ley de la santidad, que les quiero leer el versículo 11, porque aquí viene la prescripción de no comer la sangre. Dice así. Porque la vida, bueno, vamos a leer desde el versículo 10 para que veamos que no se puede comer la sangre. Dice, si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos coma cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y lo excluiré de su pueblo. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. Cuando recibimos la sangre de Jesús, estamos recibiendo su vida, vida divina, vida inmaculada, vida de pureza, y por eso nos puede borrar nuestros pecados. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los israelitas que ninguno de ellos coma sangre. Capítulo 18, bien importante para pues la vida moral del seguidor de Jesús, del Hijo de Dios, porque habla de las relaciones conyugales, de las relaciones que se pueden tener y de las que no se pueden tener. Y usa una frase, el capítulo 18, que dice, no descubrirás la desnudez de tu tía, tu suegra, tu hermanastra, tu mamá, y pone todos los casos. Descubrir la desnudez es una manera de la Biblia de decir que estos hombres decían descubrir la desnudez era tener relaciones sexuales. Y vienen, no saben la cantidad de casos que vienen. La tía materna, la tía paterna, tu cuñada, una mujer y su hijo, durante la menstruación de una mujer. Y quiero leer, por ejemplo, el versículo 20. No te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Versículo 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Y también es una infamia unirte con una bestia. Vean desde cuándo vienen estas prescripciones. No son inventos de la iglesia que quieren fastidiar a la gente. Esto es una época bien primitiva y ya el hombre sabía lo que era conveniente para la moral familiar. Y en el capítulo 19 hay muchas prescripciones, pero les quiero leer el versículo 17 y el 18. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no cargues con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a tus paisanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Ese es un texto que va a retomar Jesús después en el Nuevo Testamento. Después pueden ustedes seguir leyendo del capítulo 20 en adelante. Son puras prescripciones sobre cómo deben de celebrarse las fiestas. Este Dios que nos ha invitado a hacer alianza, que nos ha enseñado cómo debe de ser el culto, cuáles son las fiestas que tenemos que celebrar, y empieza a leerse todo esto. Luego viene en el capítulo 25 al 27, ya son como unos apéndices que hablan también de impuestos y otras cosas. Y quisiera terminar esta lectura del libro de Levítico, que pues la verdad fue muy rápida, pero ustedes tendrán tiempo de leer la palabra de Dios a solas, como dice Jesús, en tu cuarto. Pero quiero hacer una oración a partir de este libro tan bonito, tan desconocido y tan poco comprendido. Vamos a decirle, Señor, creemos que tú eres el Santo, que has hecho de nosotros un pueblo consagrado para ti. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias infinitas,
porque por tu misericordia nos das la posibilidad de ofrecerte un sacrificio agradable en Cristo Jesús. Él ha ofrecido por nosotros una oblación pura, un sacrificio por nuestro pecado, sacrificio de reparación, de comunión, de acción de gracias y de alabanza. Gracias, Señor, por la palabra que nos has regalado este día. Humildemente te pedimos que nos concedas la gracia de ir imitando tu santidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, poniendo en práctica todos tus preceptos. No queremos hacernos impuros siguiendo las prácticas paganas del mundo que nos rodea. Queremos guardar tus preceptos y tus normas para honrar tu nombre. Queremos vivir en santidad, queremos vivir llenos de esperanza en tus promesas. Queremos que mantengas tu alianza con nosotros, que establezcas tu morada en medio de nosotros. No nos rechaces, Señor, anda en medio de nosotros. Sé nuestro Dios, queremos ser tu pueblo. Perdona nuestro pecado, mira nuestra fragilidad, Señor, y permite que hoy recibamos el sacrificio extraordinario del cuerpo y de la sangre de Jesús, víctima de expiación y sacrificio agradable en tu honor, para que contemplemos la grandeza de lo que has hecho por nosotros al limpiar nuestro pecado y concédenos ser un poco más santos como tú, Señor, eres santo. Danos, Señor, un espíritu de adoración. Queremos adorarte plenamente, no buscar nada más lo íntimo, lo mínimo solo para salvarnos, sino para convertirnos en adoradores con toda nuestra mente, con todo corazón y con todo nuestro ser. Amén. Alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.